Estudiantes, muy buenos días. En esta oportunidad resolveremos algunas de las preguntas de las pruebas de estado. En la tabla se registran dos características de dos materiales de uso cotidiano. En la industria metalúrgica tenemos los materiales, el calor específico a 25 grados centígrados y la temperatura de fusión. Vamos a leer la pregunta específica. Si se requiere una lista de materiales que se fundan por debajo de 1100 grados centígrados, organizados de menor a mayor calor específico, ¿cuál es la lista correcta? Entonces observamos que para fundirse necesitamos entonces temperaturas inferiores de 1100 grados centígrados. Y observamos en la tabla que el acero inoxidable y el hierro forjado tienen temperaturas de fusión por encima de los 1100. Es decir, estos dos quedarían por fuera del listado que nos piden. Ahora bien, como debemos organizar los que quedan de menor a mayor calor específico, observamos que el menor calor específico es el del oro, 0.130 kilojulios por kilogramo por grado centígrado. Quiere decir que el oro debe ser quien encabece el listado a escoger. Vemos la opción de respuesta a la A, es el oro quien está de primero. Eso quiere decir que el resto de opciones pues no es correcto. Por lo tanto, la respuesta será la A. En la tabla se muestran los puntos de fusión y ebullición de cuatro sustancias: plata, mercurio, acetaldehído y agua. Si se calientan en cuatro recipientes separados cada una de las anteriores sustancias hasta una temperatura de 200 grados centígrados, ¿cuáles de las sustancias se mantienen en el recipiente en estado sólido o líquido? Es decir, que se puedan fundir. Como vemos, 200 grados centígrados es la temperatura máxima a la que se someten. Y para ello, entonces notamos que la temperatura de ebullición del mercurio es de 357, o sea, permanecería en estado sólido, y de la plata es de 2162 grados centígrados. Eso quiere decir que entonces en estado sólido van a permanecer aquellas sustancias que pues no han alcanzado el punto de ebullición, el punto de ebullición. Por lo tanto, entonces permanecerán en estado sólido tanto la plata como el mercurio, y nuestra respuesta pues entonces aquí la vamos a observar, la de plata y mercurio. Muy bien. Los órganos de los sentidos permiten recibir la información aportada por el exterior y el interior de un organismo vivo. Los órganos fotorreceptores dan información sobre lo que ocurre en el exterior del cuerpo con relación a los cambios de luz. La figura muestra a un gato recibiendo un estímulo lumínico. Entonces ahí vemos la lámpara apuntando a los ojos del gato. Si el gato perdiera su órgano fotorreceptor, ¿cuál de los siguientes estímulos no podría percibir? Definitivamente los cambios de luz, porque son estos los que se detectan gracias al fotorreceptor. La respuesta entonces sería la B. Un grupo de investigadores realiza un estudio para relacionar longitud de onda, temperatura y velocidad de la luz en un material determinado. Ellos encuentran que cuando la temperatura aumenta, la longitud de la onda es la misma. Entonces, la velocidad de la luz en el material aumenta. Los investigadores construyen la tabla para organizar los resultados obtenidos, pero olvidan asignarle los nombres a cada una de las variables. Vemos que hay una que permanece constante y nos decían que la longitud de onda permanece constante, es decir, que X es candidato a ser la longitud de onda. Que cuando la temperatura aumenta, entonces lo decían acá, entonces la velocidad también aumenta. Entonces, la velocidad del material aumenta, podría ser candidato Z, y temperatura, el candidato sería Y. En el orden, entonces X tiene que ser longitud de onda, Y tiene que ser temperatura en grados centígrados y Z, velocidad de la luz. Opción correcta, entonces la C. En la siguiente gráfica se registra la variación del volumen de un molde de gas en un recipiente cerrado y flexible, que se somete a calentamiento a presión constante, o sea, un proceso isobárico. Entonces vemos que la temperatura
y el volumen tiene una relación directamente proporcional. Si después de los 100 grados centígrados se detiene el calentamiento y se enfría el gas, manteniendo la presión constante, ¿cómo variaría el volumen? Es decir, pues si se va a enfriar, la temperatura disminuye, el volumen deberá disminuir. Siempre vemos que hay dos respuestas que coinciden. Disminuiría la opción A y disminuiría la opción C. La razón, ya que las moléculas del gas tienen menor tamaño. Y dice, ya que las moléculas del gas tendrían menos choques. Entonces, vamos a determinar acá cuál es la razón correcta. Si la temperatura se reduce, entonces disminuimos la cantidad de energía a cada uno de ellos. Entonces, es posible que las moléculas pues choquen menos entre ellas y no tanto el tamaño de las moléculas, sino disminuye la actividad. Por lo tanto, disminuirían entonces los choques. La opción C, porque la energía está relacionada con el choque de acuerdo a la temperatura. Se afirma que la cantidad de energía eléctrica producida en la planta depende de la velocidad con que fluye el agua del afluente por el intercambio de calor. ¿Cuál de los siguientes experimentos sirve para comprobar si esta afirmación es cierta? Entonces necesitamos verificar que la cantidad de energía eléctrica producida dependa de la velocidad con que fluye el agua del afluente. Entonces dice aquí, modificar la velocidad a la que circula el agua, pesada por el material nuclear y medir la cantidad de energía eléctrica producida. Bueno, modificar la cantidad de material nuclear en el reactor y medir la cantidad de energía eléctrica producida. Tiene que ver la velocidad, modificar la velocidad de rotación de la turbina y medir la cantidad de energía eléctrica producida, porque estamos hablando de generación por velocidad. Esta, correcto. Esta sería para mí entonces la opción correcta. Y la de modificar la velocidad del flujo del agua del afluente por el intercambiador y medir la cantidad de energía producida. No, no, no. Estamos hablando de energía producida en una hidroeléctrica, entonces la opción sería la C. Una termoeléctrica es una instalación que funciona a partir del calor generado por la combustión de combustibles fósiles en una máquina térmica. Una parte del calor se emplea para mover un generador y producir energía eléctrica, y otra parte del calor sale de la máquina térmica al medio ambiente. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el modelo que mejor representa la termoeléctrica? Entonces tenemos acá, entra calor, la máquina térmica saca calor por un lado y genera movimiento por otro, electricidad. Entra calor, la máquina térmica genera un movimiento y generando electricidad, pero falta el calor disipado en la opción B. Entra calor, máquina térmica, electricidad, generador y movimiento. Pero faltaría entonces, resulta que no es electricidad aquí, sino el calor que fluye. Entra electricidad, no puede ser la D. Y entonces en las opciones nos quedamos con las tres primeras, entra el calor, a la máquina térmica disipa calor, genera movimiento. En este caso, la única que nos habla de disipar el calor es la opción A. Por lo tanto, la opción A es la correcta. Es la correcta para este tipo de proceso. Dice aquí, un mecanismo eléctrico tiene un circuito con dos resistencias por las cuales fluye una corriente I, como se muestra en la figura. En el circuito incluye una resistencia adicional conectada, como se muestra en la figura 2. Entonces, la resistencia adicional es esta, correcto, al lado derecho. Y la pregunta es, teniendo en cuenta la resistencia adicional, ¿cuál de los siguientes diagramas indica la dirección de la corriente? Siempre entonces sale del positivo al negativo. Entonces, la gráfica no puede ser la A, vemos que el sentido es contrario, no puede ser la B, no puede ser la C. Y en la D, precisamente fluye en el sentido del positivo al negativo, llega a este punto de unión y parte de la corriente va a la resistencia adicional y parte de la corriente va a la otra resistencia. La opción correcta es la D. A la siguiente, responda de acuerdo con la información. Una planta de purificación de agua para cultivos de hortalizas va a instalarse en una vereda. La planta funciona de la siguiente forma. Un sistema de bombeo transporta agua desde una quebrada cercana hasta un tanque de recolección.
donde se regula el caudal. El agua se dirige hacia una torre de aireación donde se oxigena. El agua pasa a un depósito coagulante donde la adición de alumbre permite que los sólidos que lleva el agua se acumulen en grumos y se decanten, o sea, se precipiten al fondo. El agua que pasa a un tanque poco profundo donde la luz solar, particularmente la luz ultravioleta, elimina una parte de las bacterias presentes y se adicionan esporas de hongo trichoderma, del cual se detiene el crecimiento de algunos hongos dañinos para las hortalizas. Con la implementación de este esquema, se espera mejorar el cultivo de las hortalizas, etc. Los operarios de la planta piensan que no deben adicionar demasiado alumbre al agua, porque después de cierta cantidad los residuos sólidos decantados no pueden aumentar. Después, pues ya todos se decantaron sin importar la cantidad de alumbre extra que se adicione. ¿Cuál de las siguientes gráficas muestra lo que piensan los expertos? Entonces, la decantación tiene un límite al alumbre adicionado. Entonces, al alumbre adicionado, los decantados no disminuyen, no, tienen que aumentar hasta que llegan a un tope. Es decir, al adicionar cierta cantidad de alumbre, los residuos sólidos decantados aumentan, pero llegan a un límite. Esta sería entonces la gráfica correcta, la opción C. Se realiza un experimento, se toman 3 bombas de caucho, las cuales tienen en su interior diferentes cantidades de agua destilada, como se muestra en la figura. Bomba A, B y C. Si las 3 bombas se colocan en una cubeta llena con agua destilada, vemos que es la misma cantidad, tipo de ingrediente que tiene cada una de ellas. Se espera que las bombas A, B y C se vayan al fondo de la cubeta. ¿Correcto? Las bombas B flote, pero no pueden flotar porque obviamente tienen la misma, en este caso, el mismo tipo de material y obviamente el comportamiento debe ser el mismo para ambas. Las bombas A y C flotan, no, las bombas flotan, no, las bombas no pueden flotar, se caen al fondo de la cubeta porque estamos hablando de que tienen justamente el mismo tipo de material y no tenemos un elemento que haga el empuje, que sería el elemento extra, que es el aumento del volumen. Durante un experimento para determinar la temperatura de ebullición del agua, se puso una olla de 1 litro de agua y se calentó. Cada 10 minutos se registró la temperatura y obtuvieron los resultados en que se muestra en la tabla. Tiempo y temperatura. De acuerdo con la información, ¿cuál de los siguientes gráficas representa los datos adecuadamente? Entonces vemos que el tiempo aumenta y la temperatura pues también aumenta, ¿no? Pero entonces tenemos un punto inicial de temperatura de 18 grados. Esta podría ser, pero al final, mire que el punto 5 desciende, no puede ser. El tiempo en minutos, a los 40 minutos, no puede ser entonces la opción A. La opción B, ajá. A ver, aquí tenemos un comportamiento eh, de el aumento de temperatura llega a un límite, podría ser. Aquí tenemos 10, 20, los 30 no disminuye y no podría ser la. Entonces nos quedamos con la opción B, en el que se nota que el tiempo aumenta, pero llega como a una opción límite de pequeña diferencia al final, que es lo que se observa aquí en el comportamiento de la tabla cuando la temperatura pues ya no aumenta demasiado. De 93 grados centígrados pasa a 100. La respuesta correcta sería entonces la opción B. En la tabla se muestra el número de protones, neutrones y electrones presentes en diferentes átomos. Entonces, átomo 1 de bromo y átomo 2 de bromo. Con base en la información anterior puede afirmarse que el átomo 1 es neutro, un átomo de bromo es neutro porque entonces, pues protones y neutrones son los mismos, ¿no? Entonces, cargas negativas es igual a las cargas positivas, mientras que el átomo 2 tiene más electrones que protones, entonces no sería neutro. Entonces dice, el átomo 1 es neutro porque tiene el mismo número de electrones y protones. La opción A, correcto. Y pues miramos entonces a la siguiente pregunta.
Un niño quiere estudiar un movimiento de su canica cuando la lanza con una rapidez determinada a cierto ángulo, como se muestra en la figura. El niño lanza su canica manteniendo fija la rapidez y cambiando solamente el ángulo de lanzamiento. Obtiene los resultados para la distancia horizontal máxima que recorre la canica antes de volver a tocar el suelo. Y obviamente, pues en el experimento, estos son sus resultados. Quiere decir que cuando aumenta el ángulo, llega a los 45 grados, donde el alcance o distancia es máxima, y a partir de los 45 grados, sin importar el aumento del ángulo, pues la distancia máxima se reduce hasta que a los 90 grados, pues la distancia máxima será cero. El niño decide efectuar mediciones de distancia horizontal máxima pero con una rapidez de lanzamiento mayor, o sea que van a llegar más lejos. ¿Cómo deben ser los resultados? Pues similares a los anteriores, pero con un mayor alcance horizontal. La opción A no es, la B tampoco. En la opción C observamos que a los 45 grados hay un mayor distanciamiento. Entonces, por lo tanto, la opción C es la respuesta correcta. Dos estudiantes leen un libro que el sonido es una onda mecánica que se transporta por medio de un material y que cuando en este encuentra un obstáculo que no puede traspasar ni rodear, se refleja. Los estudiantes observan que cuando están en una mina de carbón, al hablar, vuelven a escuchar sus voces luego de corto tiempo. ¿Por qué? El famoso eco. Porque el sonido emitido por los estudiantes penetra, no puede pasar las paredes. Porque el sonido que emiten por fuera de la mina, no es el por fuera, porque el carbón es el único medio, tampoco, porque el sonido emitido por los estudiantes rebota en las paredes, es correcto. La opción D es la correcta en este caso. Un vuelo comercial que transporta aproximadamente 500 pasajeros por vuelo maneja una tabla como la siguiente: kilómetros y litros de combustible. A partir de la información anterior, ¿cuáles son los títulos apropiados para las columnas de la tabla respectivamente? Entonces, los kilómetros es la distancia recorrida y los litros, pues el volumen, la capacidad. Entonces sería distancia y volumen. La opción D es correcta. La opción D es correcta. Ujú. Dice aquí, un deportista que sostiene una cuerda como se muestra en la figura, aquí la tenemos, el deportista permanece quieto, pues la tensión de la cuerda y su peso se cancelan. ¿Por qué se cancelan ambos? Porque la tensión en la cuerda va hacia la derecha. No, señor, la tensión en la cuerda va justamente hacia arriba. La tensión en la cuerda y el peso van hacia abajo, la tensión de la cuerda va hacia arriba, correcto, y el peso hacia abajo. La opción correcta es la B. Un estudiante ubica una sombrilla sobre un ventilador soplando hacia arriba y observa que la sombrilla comienza a incrementar su velocidad hacia arriba como muestra la figura. Aquí vemos que se elevan, dice la pregunta, ¿cómo debe ser la fuerza que ejerce el aire del ventilador para que la sombrilla se mueva aceleradamente hacia arriba? Entonces, obviamente la fuerza debe ser mayor que el peso de la sombrilla para que éste pueda moverse hacia arriba. La opción correcta es la B. Y finalmente, un estudiante plantea un experimento para reconocer el efecto de la presión en el volumen de un gas a una temperatura constante, un proceso isotérmico. A continuación vemos que a mayor presión, menor volumen, y a menor presión, mayor volumen. Eso quiere decir que es un comportamiento inversamente proporcional. De acuerdo con lo anterior, el estudiante concluye que al aumentar la presión, el volumen del gas disminuye. Mire que siempre hay dos respuestas. Disminuye porque a mayor presión las moléculas tienen menor tamaño. Disminuye porque a mayor presión se reduce el espacio entre las moléculas del gas que se mueven. Es correcta. La opción D es la correcta. Espero pues amigos que haya sido de utilidad este video y nos vemos la próxima clase. Hasta luego muchachos, felicidades.